Minutos. Bien, la clase pasada estuvimos revisando algunos conceptos relacionados con argumentación, ¿ya? Y particularmente estuvimos viendo la estructura interna de la argumentación. Hablamos sobre la tesis, sobre la base, sobre las garantías, sobre el respaldo. Y hay algunos otros elementos importantes que yo también voy a ir haciendo mención a medida que avance la presentación, ¿ya? Yo sé que ustedes lo saben, pero a mí me gusta siempre recordarlo. Nosotros, bueno, yo soy el profesor Luis Espinosa, soy el profesor de Lengua Castellana y Comunicación o Lengua de Comunicación, y trabajan conmigo las dos educadoras del PIE, las profesoras Carolina Castillo y la profesora Paz Rodríguez, ¿ya? Y estos son los segundos niveles medios E, F y G, ¿ya? La clase de hoy trata particularmente sobre reconocer tipos de argumentos que se encuentren presentes en nuestras situaciones de la vida diaria. Ya de eso se trata, en el fondo, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros hemos ido conociendo algunos aspectos relacionados con el texto argumentativo propiamente tal, pero hoy día lo que vamos a hacer es profundizar aún más en eso. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a establecer es qué tantos conceptos manejamos relacionados con el texto argumentativo, ¿ya? La clase pasada yo pasé igual una cantidad de contenido importante. Por lo tanto, yo esperaría también, cuando terminé esa clase, les pregunté un poco cómo íbamos, me dijeron que bien, que habían como que recordaban los conceptos, etcétera, etcétera. Yo repetí algunas veces también, me dijeron que estaba todo bien. Así que hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un breve repaso, pero así, pero flash, ¿ya? Y después de eso, yo les voy a compartir un link y ustedes van a responder 5 preguntas, ¿ya? Para ver cómo estamos, cómo vamos, qué cosas recordamos, qué cosas no, ¿ya? Bien, vamos entonces. Vamos a activar nuestros conocimientos previos, qué tanto recordamos de nuestra clase anterior. Y bueno, ¿en qué estuvimos trabajando la clase anterior? Estuvimos trabajando obviamente en el texto argumentativo y particularmente definimos qué era argumentación. Ya dijimos que era un discurso, ya es un tipo de texto que está construido con una finalidad sumamente clara. ¿Cuál es esa finalidad? Convencer o persuadir a otra persona de que mi punto de vista es correcto, ¿ya? Recuerden que existen distintos tipos de elementos que me hacen pensar que algo puede estar correcto o incorrecto, ¿ya? Dame un segundo. Voy a colocar aquí. Ya, ahí sí, porque se escuchaba como un ruido ambiente. Ahora ya no. Bien, entonces yo les estaba contando que eh, existen dos conceptos súper importantes en argumentación. Uno es convencer y el otro es persuadir. Convenzo a una persona cuando yo doy argumentos lógicos, ¿ya? Argumentos racionales. Por ejemplo, no debes manejar cuando estás bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? El 80% de los accidentes que ocurren ya son producidos por las personas que manejan en estado de ebriedad. Ya eso es un argumento lógico racional. Podría ser o utilizar un argumento de persuasión, que es un argumento emotivo o afectivo. Y particularmente podría decir, en el mismo caso, eh, no manejes cuando estés bajo la influencia del alcohol, porque siento que te puede pasar algo. Me daría mucha pena perderte, ¿ya? A lo mejor me logra persuadir por algún tiempo, eso no quiere decir que vaya a cambiar mi conducta, pero, eh, pero funciona en el fondo, para lograr lo que me están presentando. Ya, me dices como, Irene, es como manejar, es como no hablar por el celular al manejar. Claro, efectivamente, ese es otro buen ejemplo. En teoría, nosotros deberíamos como utilizar manos libres y otras cosas. O lo ideal es no contestar cuando manejamos, o sea, no recibir ningún tipo de distracción, ¿ya? Pero en lo posible tratar como de no contestar y menos ir escribiendo mientras manejamos. Bien, algunas características que estuvimos viendo sobre el texto argumentativo. Primero, ¿cuál era su objetivo? Apuntaba hacia un tema que era controversial, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que admite puntos de vista distintos. Hay temas que no los tienen porque en realidad tienen que ver conmigo, con las cosas que me gustan y las que no, ¿ya? Y en eso no hay mucho que hacer. Pero hay temas que son muy polémicos, eso es controversial. Como por ejemplo, yo les contaba algunos, salud, educación, bueno,
El tema de la vivienda es un tema no resuelto también en nuestro país. En general, los temas que, los impuestos, por ejemplo, ¿ya? Los impuestos son un tema interesante también, porque nos atañen a todos, ¿ya? Todo lo que compramos tiene impuestos. Entonces, si hacemos una reforma para subir los impuestos, es algo que afecta a todos. Por lo tanto, ese es un tema polémico. Ya es un tema que abarca un gran número de personas y por lo tanto todos tienen conflictos de interés en él. Ya eso lo hace ser un tema controversial. Bien. Tenemos un emisor que es sumamente claro y determinado y por lo tanto, ¿qué es lo que hace ese emisor? Es intentar convencer o persuadir a un receptor de que haga una determinada acción, ¿ya? Obviamente a favor del emisor. Tenemos que entender como característica importante también del texto argumentativo que tiene un carácter dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Que se intenta establecer entre un emisor y un receptor, ¿ya? Que pueden ser considerados como quien expone y quien responde, ¿ya? Tenemos también, eh, ¿para qué hacemos esto? Yo les contaba, bueno, ¿cuál es la finalidad de poder hacer esto? Alguien dice por ahí, Cristian Torres decía, un tema que nos afecta a todos tiende a ser controversial. Efectivamente, un tema que nos afecta, un tema que nos afecta a todos es controversial, ya porque genera puntos de vista divididos en la sociedad, entre los que sienten que les acomoda la posición y aquellos que obviamente no les acomoda. Por eso tiende a ser así, ¿ya? Bien, tenemos también entonces que eh, la finalidad de este tipo de texto es lograr movilizar al receptor, que haga algo. Yo quiero que él haga algo por mí, ¿ya? No me interesa si lo persuado y dura poco tiempo o lo convenzo y lo hago que dure mucho tiempo. Pero necesito en el fondo que él se movilice, que haga algo, ¿ya? Bien, hablamos también de la estructura interna del texto argumentativo. Dijimos que tenía lo siguiente, una tesis, que era nuestra idea que proponíamos y que obviamente queríamos defender. Una base, ¿cierto?, que planteaba los argumentos que se iban a entregar, que eran información que tiene que ser confiable y aceptable y que además tiene que ser posible de comprobar. ¿Ya? Una garantía, ¿ya?, que está como al servicio de la base o de los argumentos y funcionan como datos que yo puedo entregar donde esto ha resultado. Yo les contaba que funcionaba básicamente como la garantía de algo. Eh, un artefacto, por ejemplo, que se descompone y yo quiero cobrar la garantía, evidentemente. Me dijeron que tenía un año de garantía, 6 meses de garantía, entonces la quiero cobrar. Esto es básicamente lo mismo. Yo propongo una idea, ¿ya? Tengo ciertos argumentos, entonces, ¿qué entregas tú como garantía para decirme que eso funciona? En tal lugar, en tal parte, lo que yo estoy diciendo ha resultado. Eso es una garantía, ¿ya? Hay estudios que lo revelan. Y por otra parte tenemos el respaldo. El respaldo es quien valida esa garantía que yo entregué. Yo dije que eso había resultado en otra parte del mundo. Ahora, una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que efectivamente exista un estudio para eso. Esa es la validez del respaldo. El respaldo entrega todo lo que tenga que ver con estadísticas, datos, cifras, todo el dato duro, todo lo que pueda encontrar como información en distintas fuentes me va a servir como un respaldo. Por último, vimos que la argumentación se podía estructurar de dos formas. Una, a través de un orden que nosotros vamos a conocer como orden deductivo, que es de ir de lo más general a lo más particular. ¿Qué es lo más general? Mi tesis. ¿Qué es lo más particular? Mis ejemplos que vendrían a estar dentro del respaldo. Y otra forma es ir en el orden inductivo, ¿ya? El orden inductivo es aquel que va desde lo más general a lo más particular. Me equivoqué, perdón, me confundí. El orden inductivo es aquel que va de lo más general a lo más particular, ¿ya? Voy mostrando, por ejemplo, elementos que están generalizados y después llego a la tesis. Ese es el inductivo, ¿ya? El deductivo es el que parte con la tesis. Perdón, ¿ya? Lo vuelvo a repetir. Deductivo parte de la tesis y llega a lo más amplio. ¿Ya? Ese es el deductivo. Tesis más amplio al final. Y el otro es al revés, se llama inductivo. Va desde lo más general, ¿ya? Como todos los ejemplos primero, y llego a la tesis que está al final. ¿Ya? Ahí sí. Bien.
Entonces, exacto, Pamela, estaba al revés, era lo opuesto. Ya, lo voy a repetir otra vez. Deductivo, ¿ya? Cuando yo tengo un tema deductivo, o cuando yo estructuro algo de manera deductiva, voy desde lo más, ¿ya? Por ejemplo, justamente con el ejemplo que estaba ocupando hace un minuto, ¿ya? Yo planteo mi tesis en el deductivo. ¿Por qué pienso que las personas no tienen que manejar en estado de ebriedad? Me parece que es muy malo que hagan esto. Ese es deductivo. Y a partir con la tesis de arriba, voy entregando la base de dónde yo encuentro esto, la garantía, dónde yo vi que esto resultó cuando lo implementaron y bajaron los casos, mi respaldo, qué cifras me apoyan, quién más me apoya, el Ministerio, por ejemplo, de Transporte, etcétera, el Ministerio de Salud, ¿ya? Y el inductivo es al revés, pues presentaría primero que esto ha resultado en otros países, ¿ya? ¿Por qué ha resultado? ¿Qué es lo que me respalda para decir lo que estoy diciendo? Y al final estaría la tesis. Ahí sí. Bien. Bien, miren, ahí voy a responder algunas preguntas por eso. Dice Michelle Torrealba 2. ¿Deductivo empiezo por el respaldo? No. El deductivo empieza por la tesis, base, garantía, respaldo. Y el inductivo empieza por respaldo, garantía, base y tesis. La Pamela Sánchez dice, ¿el inductivo comienza con el respaldo primero? Correcto, el inductivo comienza por el respaldo, garantía, bases y tesis. ¿Ya? Garantía sería los tantos de miles de accidentes. Con respecto a lo que estábamos conversando de manejar en estado de ebriedad, me imagino, ¿no? A eso de referir. Claro, en realidad tiene que ver un poco con eso. La garantía en el fondo es lo que tú estableces de que existe, que está presente y que da cuenta de lo que tú estás diciendo es correcto. Ya como esto valida lo que yo dije antes, ¿ya? Está esto presente. Entonces después en el respaldo tú, en el fondo vas, valga la redundancia, vas a respaldar lo que tú dijiste en la garantía, a través de cifras, de datos, de estadística, de algún estudio, o puede ser incluso de un personaje como que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar sobre este tema, también funciona. ¿Mm? Cristian Torres dice, ¿en qué caso se puede usar cada orden? Bueno, eso va a depender, como dice, bueno, abajo dice de nuevo también Cristian, o depende de cada uno. Claro, depende en realidad de cómo quiere usted estructurar lo que está planteando. En general, la forma como más común es el deductivo, que es igual como está la pirámide ahí, tesis, base, garantía y respaldo. Ese es como el más común, el que todos utilizan, porque siempre las personas empiezan diciendo por qué es lo que está mal y después se explican por qué. ¿Ya? Pero el otro también se utiliza, pero en general es cuando hay como tipos de debate o cosas así, ¿ya? Se les pide como esa estructura en particular. La más lógica o la más normal es la deductiva. La misma que ustedes ven ahí en esa pirámide es exactamente igual. Ya, bien. Entonces, ahora, habiendo hecho este pequeño como mini resumen, ¿ya? Con respecto a lo que estuvimos viendo la clase anterior, les voy a compartir, bueno, yo sé que las educadoras PIE les van a compartir ahora un link que los va a llevar a este lugar. Yo igual se los voy a compartir. ¿Ya? Lo voy a compartir aquí en el chat. ¿Ya? Para los que me digan así como, profe, no lo tengo. Se los voy a compartir. Ya. Ese link que acabo de compartir en el chat y que también se lo están compartiendo por sus grupos de WhatsApp, es el link con el que vamos a trabajar. Ya. ¿Dónde los va a llevar eso? Ustedes pinchan ahí y los va a llevar al siguiente lugar. Acá. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean dónde los va a llevar. Ya. Primero voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar lo siguiente. Yo acabo de compartir en el chat de la reunión esto, ¿ya? Ese link que está ahí. Debajo escribió Marcelo, dice, de qué curso es. Cuando usted
Linkea ahí, lo manda acá inmediatamente. Evaluación de proceso, ¿cómo vamos? Tema, argumentación, objetivo, identificar el dominio de conceptos relacionados con la estructura interna del texto argumentativo. Hay temas que son obligatorios, obviamente colocar su nombre completo, su curso, ¿ya? Si no tiene curso asignado, por favor, recuerde marcar ahí, ya que es oyente. Oyente. Coloca su nombre completo y marca que es oyente. Y después hay 5 preguntas clave, porque son 5 preguntas que están relacionadas con los conceptos más importantes que vimos en la clase anterior. Están relacionados con poder identificar la tesis en un texto, poder identificar la tesis en un elemento, o sea, en una situación de la vida cotidiana, después en un diario, ¿ya? Más abajo, encontrar o identificar cuál sería la estructura interna del texto argumentativo, ¿ya? Y cuál es la finalidad particular del texto argumentativo. Y si van contestando, podemos ir revisando. Sí, Cristian, dame un minuto. Lo hago inmediatamente. Profe, Dígame, Cristian. pasa que donde estoy tengo pésima señal, entonces cuando me vaya a meter al link se me va a desconectar la clase. Ya. Después me voy a tener que volver a meter, así estamos atentos a eso. O si no me desconecto es por eso que tengo muy mala señal acá. Ah, Cristian, no hay problema. Mira, sí, en todo caso, dos cosas. Primero, la clase está grabada. Después queda y se sube. Ya, eso por un lado. Y lo otro es que obviamente vamos a dar unos minutos y vamos a esperar a todos para que puedan volver, así que no te preocupes por eso. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, no de nada. Ya, bien, muchachos. Entendiendo también de que obviamente pueden pasar estos imprevistos, vamos a asignar un tiempo máximo también para la resolución. Son 5 preguntas ya que requieren leer algunos textos que tienen 2 líneas y obviamente estudiar un poco las alternativas para poder responder. ¿Ya? En este caso, como son 5 preguntas y ya están todos conectados, vamos a ofrecer un tiempo máximo de 10 minutos. Por lo tanto, a las 8:30 deberíamos estar listos. ¿Ya? Les voy a pedir lo siguiente. A medida que vayan terminando, pueden colocar en el chat que terminaron: profesor, estoy listo. Profesor, terminé. ¿Ya? El joven iPhone, que tiene su nombre iPhone, eh, yo le sugiero que también cambie ahí su nombre y lo coloque cuando ingrese a la reunión con su nombre real para saber cuál es su nombre, su curso. ¿Ya? Recuerde también registrarse. Bien. La Paz dice, se me salió. Ahí mandé nuevamente el link. De nada. Ya, lo esperamos entonces. 10 minutos y comenzamos con la revisión. ¿Ya? Le vamos dando una vuelta y analizamos también cómo se comportó la estadística de esto. Bien, me voy a silenciar para no molestarla. Profesor, aló. Sí, hola, dígame. Tengo que hacer la prueba ahora. Sí, y no es, o sea, en teoría no es una prueba, en realidad es como para ver qué tantos contenidos podemos manejar de la clase anterior. Más bien es para saber cómo estamos, en qué vamos, qué cosas recordamos. Ya. Pero hay que hacerlo ahora. Sí, tenemos Ya. hasta las 8:30. Profe, Cuénteme. si ya terminé esta, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Esperamos hasta las 8:30 y empezamos a revisar, ¿ya? Bueno, Para las personas que fueron terminando, por favor, pueden colocar en el chat de la reunión que terminaron, para así yo más o menos tener una idea. Porque miren, somos un poco más de 80 personas conectadas. Entonces, más o menos cuando tenga la mitad, unos 40, 40 y tantos, podemos empezar a revisar, ¿ya?
Estimados y estimadas, recuerden que terminamos a las 8:30 de contestar. Son 2 minutos por pregunta que asignamos. Ya son 5 preguntas, así que 10 minutos es suficiente. Y son las 8:25, así que les quedan 5 minutos. Ya, simplemente para recordar. No es para ponerlos nerviosos, pero para que también podamos como ir teniendo ahí la idea de cuánto tiempo va. Ya, ya, gracias Irene. Las personas también que terminaron igual que Irene, por favor, anótenlo ahí en el chat, ¿ya? Profe, terminé, para tener más o menos un conteo de cuántos han terminado.
Bien, estimados y estimadas, reactivo mi audio porque hemos cumplido con el tiempo que establecimos, entonces vamos a dar una revisada rápida a esto para ver cómo nos fue. Ya, ahí le estuve contestando a algunos, me quedó pendiente Lorena que me dice 3 de 5, alcancé a terminar. Bien, Cristian, alcanzó a volver también y todo. Ya, les fui contestando a medida que iban avanzando en el chat para no interrumpirlo. 2 de 5 me dice Emilio. Emilio, ahí vamos, de a poco vamos mejorando, tranquilo. Bien, Abigail, 5 de 5, qué máquina, Abigail. Ana también 5 de 5, Cristian Torres 4 de 5, bien también. Casi el 90% de logro. Bien, vamos a revisar un poco, les voy a mostrar a ver cómo se comportó esto, ¿ya? Para que ustedes también puedan ver. Voy a bajar el chat. No es que no los quiera leer. Voy a leer lo último. Gitterson me dice, Gitterson también 5 de 5. Alejandra González 4 de 5 también. Bien, súper bien, muchachos. Bien, vamos a revisar ahora algunos conceptos importantes. Y les voy a mostrar, ¿ya? Bien. Veamos qué tal. Está un poquito pegado esto porque estamos haciendo mucho. Veamos qué tal anduvo. Miren. Bueno, hay personas que están terminando todavía. Vamos revisando algunas preguntas. Bueno, aquí ustedes ven, aparecen sus nombres, obviamente las personas que fueron contestando, y yo puedo ver quiénes se equivocaron en qué y en qué no. ¿Ya? Un poco lo que les estoy mostrando. Vamos a revisar también qué tal se fueron comportando las preguntas. ¿Ya? Primera pregunta dice, la prohibición de fumar en lugares públicos atenta contra la libertad de las personas. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una base para la tesis anterior? La respuesta correcta es, se cuarta la posibilidad de escoger el momento y lugar para fumar. ¿Ya? Tenemos un 24,7% de personas correctas, o sea, 21 respuestas correctas. Dice lo siguiente, dice, la prohibición de fumar en lugares públicos atenta contra la libertad de las personas. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿cuál sería una base para lo anterior? Porque ya me dieron la tesis. Entonces, tengo el constitucionalista Ismael López afirma que esta medida es ilegal. ¿Ya? Eso, ese ejemplo, lo hace estar dentro del respaldo, ¿ya? Porque es un constitucionalista, alguien experto. Después me dice, una persona que fuma en un espacio público convierte a los demás en fumadores pasivos, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, eso también funciona como base. El problema es que no está directamente relacionado con la prohibición, ¿ya? Y con la libertad particularmente, porque me están preguntando sobre la libertad de las personas. ¿Qué es el problema cuando yo le digo a una persona que no puede hacer algo? Por ejemplo, ahora con el toque de queda, cuando yo le digo a usted, usted no puede desplazarse por la calle. ¿Qué es lo que le cuarto a la persona? La posibilidad de desplazamiento. Entonces es su libertad en el fondo, ¿ya? Esa es la primera pregunta. Vamos a la número 2. Dice, yo no conozco, eh, yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso amar a quien ama. ¿Ya? Era un poco enredado. Ya me dice que anduvimos bastante bien en esta porque es la que tiene mayor acertabilidad. Dice, ¿cuál de las siguientes tesis se puede desprender del texto anterior? ¿Ya? La reciprocidad del amor no puede ser una obligación, todo ser es amado por naturaleza, es hermoso por quien ama. ¿Ya? En realidad, a lo que se refiere esta pregunta es con qué está planteando, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes tesis, o las que están abajo, se podrían desprender del texto anterior? Y dice, si nos fijamos en el texto, podemos ver lo siguiente, dice, eh, todo lo que es hermoso, ¿ya? Es amable. Después dice, por razón de ser amado, simplemente por ese hecho. Dice, y termina con lo siguiente, dice, lo que es amado por hermoso es amar a quien le ama. Entonces, quedémonos con eso, con él. Es amar a quien le ama. Es recíproco en el fondo. ¿Ya? Se da de los dos lados. No puede amar solo uno. ¿Ya? Por eso las demás están invalidadas. No me voy a detener mucho en esa porque si no nos vamos a demorar mucho y esa no tiene tanto índice de error. Esta está bastante buena. Tenemos 58 personas que marcaron, casi el 60% de las personas que respondieron la prueba está correcta. Dice, la juventud se carretea moderadamente en verano. Ah, esta era con el texto, ya me acordé. Era una carta del director y presentaba algún argumento y les preguntaba en el fondo, ¿cuál es la tesis del texto anterior?
¿ya? Y mostraba que en el fondo, a pesar de que hay muchos jóvenes tienden a hacer como a distraerse durante el verano, hay otros que también deciden como hacer cosas relacionadas con la solidaridad. Por lo tanto, esa era la tesis. Ya tenemos un gran índice de respuestas correctas. ¿De cuál es la estructura interna del texto argumentativo? ¿Ya? Y bueno, tenemos algunas personas, por ejemplo, 8, 10, 8, 5 personas que fueron marcando cuál es la estructura interna. Recuerden que la estructura interna es la que está en la pirámide. Ya tenemos tesis, base, garantía y respaldo. Eso es deductivo. Al revés, inductivo. Respaldo, garantía, base, tesis. Lo repito de nuevo. Si es deductivo, tesis, base, garantía y respaldo. Si es inductivo, al revés. Respaldo, garantía, bases y tesis. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. 70% de logro. Buena pregunta esa. Bien respondida. ¿Cuál es la finalidad del texto argumentativo? También. Gran porcentaje de logro. Promover la aceptación mediante persuadir o convencer. Recuerden que la finalidad del texto argumentativo es movilizar a una persona a hacer algo. No puede ser explicar un tema. Explicar un tema es para un texto de otro tipo, ¿ya? Los textos, por ejemplo, como expositivos explican temas, ¿ya? Como los textos, por ejemplo, que aparecen en los libros de estudio. ¿Ya? Abajo dice informar sobre un hecho noticioso. Eso es nada que ver, tiene que ver con el texto informativo. Realizar una crónica, texto informativo otra vez. También vimos eso lo vimos cuando estuvimos viendo géneros periodísticos. Así que no confundir, cambiamos de texto. Ya no estamos viendo géneros periodísticos, sino que estamos viendo texto argumentativo. La finalidad del texto argumentativo es que usted haga algo, que se convenza o se persuada de algo. Bien, ahí están revisadas las preguntas. Ya tengo oyente, que bueno, ya, bien. Me devuelvo entonces y vamos a lo que nos compete el día de hoy. Les voy a compartir mi presentación, ¿ya? De lo siguiente que son los tipos de argumentos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. A modo para poder cerrar un poco lo que estuvimos haciendo, pudimos en el fondo establecer o revisar algunos conocimientos previos, ¿ya? Y establecimos como algunos conceptos relacionados con la materia que estuvimos viendo en la clase pasada, particularmente con el texto argumentativo. Ya pudimos como verificar que efectivamente en qué calidad de aprendizaje nos encontramos, ¿ya? Tienen que entender que son 5 preguntas, si tiene 3, ya en el fondo es más del 60% de logro. Son pocas preguntas, pero tampoco podían ser muchas por el tema del tiempo, ¿ya? Así que andamos bastante bien. Bien, avancemos un poco. Hoy día lo que vamos a ver es intentar identificar algunos tipos de argumentos, ¿ya? Voy a leer el chat, pero al final, chicos, porque si no, no voy a alcanzar, ¿ya? Vamos a ver algunos tipos de argumentos. ¿Qué es un tipo de argumento? En el fondo es cuando yo establezco una argumentación, ¿cómo, por ejemplo, puedo clasificar esa argumentación? ¿A través de qué? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, existen distintas formas de razonamiento y los vamos a estudiar. Primero vamos a partir con aquellos que son lógicos, o sea, los que me pueden convencer, y después vamos a ver aquellos que me pueden persuadir. Ahora nos vamos a quedar con esto. ¿Qué entendemos por argumento? Entendemos que un argumento es un razonamiento por el cual yo voy a intentar probar o refutar algo. ¿Bien? Particularmente lo que intento hacer desde el punto de vista de los argumentos es intentar convencer o movilizar a una persona de que realice alguna acción. Bien, eso es lo que trato de hacer. Veamos el primero. Este es un argumento por analogía. ¿Ya? Un argumento por analogía se establece de la siguiente forma. Un argumento por analogía es una semejanza entre dos conceptos, ¿ya? Dos seres o cosas que son diferentes, pero que tienen algo en común, que es válido para ambos. Parece muy extraño, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, pensemos lo siguiente. El equipo de fútbol de la selección chilena ¿ya? Y tenemos la selección de fútbol nacional de Brasil. Yo puedo establecer una analogía entre ambos. ¿Qué cosa? Porque obviamente son distintos. Ambos ocupan la misma estructura en el campo de juego, 4-4-2, ¿ya? Por decir algo. Una analogía es en el fondo cuando voy a establecer que a pesar de que los dos elementos son completamente distintos, pueden tener algo que sea válido para ambos, ¿ya? Veámoslo en un video, con un ejemplo.
A ver si nos queda un poco más claro. Y después me devuelvo si es que no les queda claro. Bien, esto dice así. Ya, miren, hasta acá tenemos lo siguiente. Dice, Bob Marley fue un excelente músico. Probablemente sus hijos sean iguales. Y aquí tenemos a todos sus hijos que son cantantes. Damian Marley, Ziggy Marley y muchos Marley más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo establecer en el fondo una analogía. Que si uno es un excelente músico, es probable que los otros también lo sean. Entonces establezco en el fondo que dos elementos que son distintos, uno es su padre y los otros son sus hijos, pueden tener cosas similares. Ya, me voy al chat, por si no entienden. O no alcancé a ver eso, Emania. Salga si se siente mal, no hay problema. Ya. Ya con respecto a esto, a lo que estábamos viendo, creo que no hay dudas. Voy a hacerlo con otro ejemplo ahora. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, el profesor de ciencias políticas realiza quiz todos los viernes. Probablemente el viernes que venga haga un debate en vez del quiz. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que se hizo acá? Se hizo una analogía. ¿Por qué? Porque el profesor de ciencias políticas todos los viernes hace algo. ¿Ya? Todos los viernes. Entonces, ¿qué es lo que probablemente va a ocurrir? Va a ocurrir que probablemente ahora va a utilizar un debate en vez de un quiz. ¿Por qué? Porque siempre hace algo. Son elementos distintos, ¿ya? Ojo, por ejemplo, un quiz son preguntas, ¿ya? Pregunta-respuesta, que es lo que nosotros hicimos al principio, eso es un quiz, ¿ya? Y un debate son dos formas distintas de evaluar, pero en el fondo, como el profesor realiza siempre cosas los viernes, es probable que lo haga, ¿ya? Eso es una analogía. Funciona de esa forma. Veamos ahora otro tipo de argumento. Este tipo de argumento se llama generalización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de varios casos similares se puede generalizar una tesis que es común para todos o que se puede aplicar para todos. ¿Ya? Lo voy a hacer con un caso muy sencillo al principio. Por ejemplo, Juan, Pedro y Diego disfrutan tomando bebida. ¿Ya? Por lo tanto, a todos los niños les gusta la bebida. Usted va a decir, pero ¿cómo? Eso no puede pasar. ¿Cómo va a pasar? No a todos les gusta. Lo que pasa es que la generalización lo que hace es utilizar que el mayor porcentaje que lo hace, si lo hace el mayor porcentaje, es aplicable para todos. Eso básicamente es lo que hace la generalización. Es como, si mucha gente lo hace, todos lo hacen. ¿Ya? Esa es una forma de argumentación. Por ejemplo, mira, vamos a un ejemplo. Dice, todas las personas que trabajan en el horario nocturno presentan déficit de vitamina D. El 50% de los empleados de esta fábrica trabaja de noche, por lo que debe incluirse entre los beneficios laborales la entrega gratuita de suplementos vitamínicos. Ya, yo les voy a contar algo, porque parece eso, no, como que no fuera tan así. Las personas que trabajan en la noche, ¿ya? Y que trabajan sin sol, como la mayor parte de nosotros, sobre todo, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares cerrados donde hay luz artificial, de esta luz blanca de tubos fluorescentes, presentan o han presentado cuando se le hacen análisis déficit de vitamina D, ¿ya? La mayor parte de las cadenas de farmacia le hacen pruebas a sus trabajadores relacionados con esto, porque como lo exponen durante más de 8 horas diarias a la luz de estos tubos fluorescentes que ahorran energía, en general no tienen otro contacto. Entran en la mañana cuando no hay luz, salen cuando tampoco hay luz, entonces la única que consumen en el día es la de los tubos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Se le otorgan suplementos vitamínicos o algunos tipos como de inyección. Aquí voy con esto, en que el ejemplo dice que el 50% de los empleados de la fábrica trabajan en el turno de noche, ¿ya? Por lo tanto, esos son los que deberían recibir la vacuna.
pero lo que están haciendo es aplicarlo para todos. Ahora ustedes me van a decir, claro, pero los del día no lo necesitan. Sí, pero cuando hablamos de generalización, tomamos la decisión para todos, ¿ya? Abigail era un muy buen ejemplo. No sirve lo del bono porque ni la mitad de los chilenos lo recibieron. Es un buen ejemplo en todo caso. Sí, pues, eso es una generalización, porque cuando tú dices que el 60% de las personas o el 50% de las personas lo recibió, en realidad es el 50% de cuánto. ¿Cuál es el porcentaje que estamos ocupando? ¿Solo en Santiago? ¿Solo allá? ¿En qué parte en el fondo? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Cuántos en total? Bien, buen ejemplo. Veamos ahora entonces lo siguiente. Esto se llama argumento por signos, ¿ya? La argumentación por signos es cuando yo utilizo señales o indicios de que algo va a ocurrir, ¿ya? Que existe algo, ¿ya? Que va a producir un fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo argumentar por signos? Cuando bueno, en realidad yo lo hago siempre. Nosotros lo podemos hacer, ¿ya? Interpretamos cosas. A eso se refiere el argumento por signos. Cuando yo salgo en la mañana y digo, mira, o en la tarde, hoy está helado, se nubló, mira, está cayendo como llovizna. Y yo digo, ya, tengo todos los signos. Y eso me dice, probablemente va a llover. Va a llover. Ya, eso es un argumento por signo. Porque yo utilicé las señales o los indicios que hay y establezco que va a pasar un fenómeno, que es la lluvia. ¿Ya? En general, en la vida, nosotros establecemos muchos indicios o argumentamos por signo. ¿Ya? La Elena me dice los sismos o los temblores. El problema es que no tenemos cómo predecir que eso va a ocurrir, por eso no nos sirve ese ejemplo. Ya, porque por ejemplo, cuando hay sismos o temblores son de improviso, entonces no tengo señales de que me puedan avisar, ¿ya? Eso sí, Irene, es como sentir síntomas y asociarlos con el COVID, correcto. En el fondo como establecer, mira, tengo romadizo, que es que me corra la nariz, ¿cierto? Eso es romadizo, me corre la nariz, se me taparon los oídos, me duele la cabeza, entonces yo digo, "Oh, tendré COVID", y en realidad no, soy alérgico, siempre he sido alérgico, pero igual, obviamente estoy susceptible a todo lo que va a pasar. Cuando uno se va a resfriar o se va a enfermar, dice esto. Sí, cuando uno se va a resfriar o se enferma, aparecen muchos signos. Cuando uno va al médico, en el fondo lo que hace el médico es leer sus signos, ¿ya? No solo sus signos vitales, porque le toman la presión y un montón de otras cosas más, sino que interpreta lo que usted tiene. Lo que usted le va diciendo, mire doctor, me duele la cabeza, tengo los ojos rojos, se me inflamaron acá, estas partes de acá, etcétera, 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 ¿ya? Y así establezco la existencia de un fenómeno. Puede ser una enfermedad o puede ser algo que va a ocurrir. Veamos algo en el siguiente video. Este es muy famoso. Estas cosas son como bien conocidas. Veamos qué pasa con el motorismo. Ya, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un argumento por signo. Ahora, ¿por qué tenemos un argumento por signo? Primero porque lo voy a poner en silencio para que yo pueda irlo reproduciendo a medida que ustedes lo vayan viendo. Tenemos varios signos. Primero, el hombre está intentando parar su bicicleta su motocicleta en una sola rueda, ¿ya? El sonido obviamente nos avisa de que algo va a ocurrir y, bueno, termina ocurriendo exactamente lo que nosotros pensamos que podía ocurrir, que era en el fondo, hice la lectura de los signos y establecí que el hombre se iba a caer, ¿ya? Bueno, la música también nos ayuda un poco, ¿ya? Eso es un razonamiento por signo, en el fondo, ¿ya? Se va a morir, dicen ahí. Claro, lo que pasa es que efectivamente la música o esto se ha asociado en el fondo a que va a ocurrir algo. En el fondo, si lo leemos como un signo, sería como el fenómeno que presagia o que algo va a ocurrir, ¿ya? También hay argumentos por causas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo argumento por una causa, quiere decir que voy a establecer una relación entre la causa y dos hechos que fundamenten la tesis. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar un video y después hablamos cómo sería. ¿Ya? Es una canción, pero en realidad
va a funcionar muy bien para explicar en el fondo cómo se establecen las causas de algo. La causa de la lluvia es la condensación y cuando llueve mucho, probable inundación. Ya, perfecto. Miren, súper simple. Tengo dos, para establecer un argumento por causas, tiene que ver con un fenómeno que va a ocurrir, ¿cierto? Ya, entonces tengo, primero expliqué, ¿cuál es la causa de la lluvia? La condensación. Y si llueve mucho, dice, probable inundación. Entonces, ¿qué me decía a mí? Me voy a devolver. El argumento por causa me dice que tengo que establecer una relación causal entre dos hechos que fundamenten la tesis. Ya. ¿Cómo yo sé que se va a inundar todo? Ah, yo sé porque hay condensación y llovió mucho. Ahí tengo la relación entre los dos hechos. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Probable inundación. Ya. Veamos otro ejemplo. ¿Me siguen o no? ¿Cómo vamos con eso? ¿Me entendieron ese el que les expliqué recién? Sí, profe, sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, genial. Perfecto. Ya, veamos otro ejemplo igual. La causa de la lluvia es la condensación y cuando llueve mucho, probable inundación. Ahora viene otra. La causa de mi enfado es una discusión y si me enfado mucho no presto atención. Ya. Volvamos a lo mismo. Establezco una relación causal entre dos hechos que fundamentan una tesis. La causa de mi enfado, dice, es una discusión. Y si me enfado mucho, dice, no presto atención. ¿Ya? Ahí tengo dos elementos, en el fondo, que están... Ya, muchachos, me voy a apurar un poquito, porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo que tenemos que ver. Ya, entonces yo les estaba contando de que tenemos lo siguiente. Tenemos un elemento, ¿ya? Que es la relación causal entre los dos hechos. En este caso vimos que si la persona se enojaba porque había tenido una discusión con alguien, ahí tengo los dos hechos, ¿ya? Eso provocaba otra cosa más, que va a fundamentar mi tesis. Entonces, ¿qué pasa? Deja de prestar atención, porque está enfadado. ¿Por qué está enfadado? Porque tuvo una discusión. Ahí tengo la relación causal entre dos hechos que fundamentan mi tesis. ¿Ya? Bien. Ya, este es uno de los más conocidos, es el criterio por autoridad, ¿ya? Y es uno de los más fáciles de entender también, porque en el fondo lo único que tengo que buscar cuando lea un texto, por ejemplo, es que alguna persona no famosa, ojo, esa es otra cosa, ¿ya? No una persona famosa, sino una persona que es entendida en el tema, ¿ya? Da su opinión con respecto a algo, ¿ya? Por eso el criterio por autoridad es cuando un experto en un tema o una persona que ha dedicado toda su vida a este tema, aunque no sea experto, pero se ha consagrado en él, va a dar esta tesis. ¿Ya? Es una persona que ha dedicado mucho tiempo a esto, por lo tanto es validado por las personas. No es lo mismo, por ejemplo, que yo coloque a un futbolista a recomendarme un determinado producto, porque eso es otra cosa que lo vamos a ver después, ya se llama recurso de la fama, es utilizar a una persona que es famosa para promocionar un producto, eso es algo completamente distinto. Yo estoy hablando del criterio de autoridad. Quiere decir que yo utilizo, por ejemplo, si quiero hablar de energías, al ministro de Energías, ¿ya? Si quiero hablar de salud, entonces busco un médico que lleve mucho tiempo en ese tema. Si quiero hablar de los derechos sociales, busco una persona que se dedique a eso. Ya tiene que ser una persona experta en el tema. A eso es lo que voy. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, exacto, Pamela, necesitamos un médico, si queremos hablar del coronavirus o algún virus en general, necesitamos un médico, a lo mejor un médico especialista, un virólogo, un médico internista tal vez, una persona que sea especializado en eso, ¿ya? Ya entendía la materia. Claro, una persona que sea entendida en la materia, efectivamente. Ya no famosa, es distinto eso, para dejarlo muy claro. Bien, les voy a mostrar un ejemplo y yo creo que les va a quedar sumamente claro con esto. Cada 10 minutos cambiamos la mascarilla. El polvillo de todo lo que nosotros comemos influye también en, en el sistema del virus. O sea,
Mira, si inhalan el polvo, eso le genera más irritación y puede producirle problemas, pero si no tienen contacto con el virus, no les va a pasar nada. Ya. ¿Qué tenemos acá? Un criterio por autoridad. ¿Quién nos está diciendo este doctor que es bastante conocido y que aparece harto en las redes sociales y en todos los lugares? Nos dice lo Usemos bien siguiente. la mascarilla. Nos está diciendo que usemos bien la mascarilla y, bueno, en general estas personas que están trabajando le preguntan algo súper específico, le dicen, mira, nosotros estamos expuestos a este polvillo todos los días, ¿esto nos provocaría a nosotros que nos pudiésemos contagiar antes del virus? Y él le dice, les va a irritar las vías respiratorias, pero mientras no estén expuestos no les va a pasar nada. En el fondo les dijo que no. ¿Ya? Por estar expuesto, por ejemplo, a ese polvillo, no es que eso haga que ellos sean más propensos a desarrollar el virus. Entonces, en el fondo, le transmitió una tranquilidad también a la población que efectivamente trabaja con eso, o trabaja con algún virus similar, o sea, perdón, no con algún virus similar, trabaja con algún elemento similar, ¿ya? Bien. Entonces, ahora, para ir finalizando, les quiero contar lo siguiente. ¿Qué tengo acá? Tengo dos links donde ustedes pueden encontrar información, ¿ya? Vamos a desactivar el audio de ahí porque... Tengo dos links donde ustedes pueden encontrar información, donde, por ejemplo, pueden ampliar un poco más los conocimientos de la clase que hemos estado viendo el día de hoy. Nosotros le hicimos llegar el PDF de la clase, pueden colocar el mismo link y pueden acceder en el fondo a esos videos también que son como un complemento de la clase. Aparte, posterior a esto, la clase también queda grabada. Hoy día estuvimos reforzando un poco los contenidos también, así que en general trabajamos harto con eso. Bien, no sé si tienen como alguna duda en particular, algo que les gustaría que lo ayudara, algo que no quedó muy claro. Déjenme, voy a devolverme un poco a las preguntas del final. Ya me hice la última repita, la repito. Por el enojo no pondrá atención, sí, para un ministro. Experto, no le con médico por un Profesor, tema. el argumento de analogía no lo entendí. Ya, lo explico de nuevo. De un minuto. Ya Jesús dice, los ministros son expertos, pero igual se mandan embarradas. Claro, porque o sea, cualquier persona se puede equivocar. Lo importante en el fondo es que sea una persona que esté como, entre comillas, haya dedicado mucho tiempo a desarrollar una determinada acción, ¿ya? Y que por eso sea confiable. Exacto, como dice Abigail, genera más credibilidad y confianza en el receptor. Jordan dice, sale todos los días en la tele. Bueno, el doctor ese aparece mucho en la televisión, ¿ya? Él trabaja como en una clínica, justamente en la parte como de cuidado intensivo. Entonces es una persona que es bastante consultada con respecto a este último tema. ¿Es criterio de autoridad o con autoridad? No, es criterio, puede ser criterio por autoridad o criterio de autoridad, ¿ya? Con autoridad, en realidad es como hablar con propiedad del tema. En realidad, hablar con propiedad del tema, cualquier persona lo puede hacer, puede investigar y hacerlo. El criterio de autoridad tiene que ver con que está avanzado en cuanto a los conocimientos de la persona. Hizo que con ese polvillo sea menos grave. No entendí eso. ¿Ya? ¿Esos links salen en el PPT? Sí, efectivamente, esos links salen en el PPT. Bien, con eso creo que estamos todos claros, ¿sí? Antes de finalizar, una persona me dijo si podía explicar otra vez lo de causa-consecuencia. Lo explico inmediatamente. Lo último. Ya. Voy a cerrar con esto. Si me devuelvo para poder explicar. Un argumento por causa es aquel que establece una relación entre dos elementos entre dos hechos que provocan una causa, ¿ya? Por ejemplo, hay una persona que tiene el micrófono hace mucho rato como activado. No sé si le
lo Sí, pueden apaguen los mutear. micrófonos. Si no, los tengo que mutear yo, pero no es la idea porque también así me pueden hacer preguntas. Entonces, creo que nos podemos autorregular, ¿o no? Y además que Somos se todos pierde tiempo. Exactamente, ¿ya? Ya, bien. Entonces, yo les estaba contando lo siguiente. Ya, bueno, lo vamos a tener que silenciar a todos nomás. Ya. Es la única manera. Bien, por causa, dice, se establece una relación causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. ¿Cuáles son estos dos hechos que fundamentan la tesis? Pueden ser variados en realidad, pero por ejemplo, yo les mostraba acá lo siguiente. Miren, veámoslo con el ejemplo, es súper gráfico este ejemplo. La causa de la lluvia es la condensación y cuando llueve mucho Se paró, ¿verdad? ¿O no? Creo que se paró el video, ¿no? Sí. Ya. Voy a volver a compartir el video, ¿ya? Un minuto. probable inundación. No repito. La causa de la lluvia es la condensación y cuando llueve mucho, probable inundación. Ya, eso es, un argumento por causa. Tengo que establecer dos hechos que provoquen algo. Por ejemplo, tengo la condensación, ya, y si tengo condensación, entonces se junta mucha lluvia, y si cae mucha lluvia, hay una probable inundación. Ya tengo que tener dos hechos que en el fondo puedan provocar algo, un fenómeno. Eso es un argumento por causa, ¿ya? Veamos otro. La causa de mi enfado es una discusión y si me enfado mucho no presto atención. Ya, esto es exactamente lo mismo. Funciona la misma lógica. Dice, la causa de mi enfado es porque discutí con alguien. Entonces, estoy enfadado, primer hecho. Discutí con alguien, segundo hecho. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca algo, ¿ya? Que no preste atención. Bueno, la causa es eso, ¿ya? La causa es una relación entre dos hechos y van a fundamentar lo que estoy diciendo. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué no? O sea, no sé por qué. ¿Por qué no presté atención en clase? No presté atención en clase porque estoy enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Porque me peleé con alguien. Eso fundamenta mi tesis, un argumento por causa. ¿Ya? Bien, estimados, buenas noches, que estén muy bien. Espero que le haya quedado un poco más claro el tema de los elementos que componen en el fondo el texto argumentativo, particularmente en los tipos de argumentación. ¿Ya? En este minuto solo estamos viendo los tipos de argumentación que son lógicos o racionales. En algún minuto vamos a avanzar también y vamos a intentar ver los argumentos de tipo emocional o emotivo y afectivos también pueden ser llamados de esa manera. Así que, bueno, ahí vamos a ir como ahondando un poco más. Vamos a tratar también de sistematizar la práctica, de ir agregando también algunas preguntas durante la clase para poder ir viendo también el avance que tienen, cuánto contenido recuerdan, etc. Así que eso. Muy buenas noches, que estén muy bien, cuídense, sobre todo cuídense. Nos estamos viendo la próxima semana si todo sale bien. Así que